Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Frente Nororiental del Ejército de Liberación Nacional tiene secuestrados a los periodistas Salud Hernández Mora y Diego de Pablos y el camarógrafo Carlos Melo. Lo confirmó hoy el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien responsabilizó al ELN de la vida y de la integridad de los comunicadores, aunque evitó utilizar la palabra secuestro en su declaración. De las reacciones tras ese anuncio y de la nueva arremetida del procurador Alejandro Ordóñez contra el gobierno por el proceso con las FARC, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Se confirma con certeza que el Ejército de Liberación Nacional es el responsable de esta desaparición de los 3 profesionales. Gobierno señala al ELN como responsable de la desaparición de Salud Hernández y 2 comunicadores. Que declare exequible la ley estatutaria del plebiscito para la paz. Gobierno defiende ante la Corte el plebiscito para refrendar acuerdos de paz. Procurador dice que el presidente y el comisionado de paz perdieron la vergüenza. FARC plantean reforma electoral para cambiar balas por votos. Capturan fiscal vinculado con la banda de los rastrojos. Millonaria multa a fabricantes de papel higiénico. José Mourinho será el nuevo técnico del Manchester United. Peckerman afina estrategia para enfrentar a Haití. Inteligencia militar confirmó lo que era un secreto a voces. El ELN tiene secuestrados en el Catatumbo a Salud Hernández Mora y los reporteros de RCN Noticias, Diego de Pablo y Carlos Melo. Al hacer este anuncio, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reiteró que con esta guerrilla no se podrá avanzar en diálogos de paz si mantienen personas secuestradas. El ministro de Defensa se refirió a información de inteligencia de la Fuerza Pública que comprueba que el ELN tiene contra su voluntad a Salud Hernández Mora y los 2 periodistas del canal RCN. Se confirma con certeza que el Ejército de Liberación Nacional es el responsable de esta desaparición de los 3 profesionales. 5 días después de los hechos, el gobierno desecha la hipótesis de que los comunicadores continúen haciendo su trabajo profesional. El presidente Santos ha advertido al ELN que no podrán desarrollarse los diálogos de paz si mantienen personas cuya libertad ha sido coartada contra su voluntad, como es este caso de los 3 periodistas. El gobierno entró en contacto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, organismo que podría facilitar la liberación de Salud Hernández, Diego de Pablos y Carlos Melo. Sus protocolos de acción están listos en caso de que su intervención sea requerida por el Ejército de Liberación Nacional. Esta noche se conoció una comunicación del periódico El Tiempo rechazando esta acción del ELN y exigiendo la libertad de los 3 periodistas. Hoy se llevó a cabo en la Corte Constitucional la audiencia pública sobre el plebiscito que se discute en el Alto Tribunal. El presidente Juan Manuel Santos defendió ante la Corte el plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos que logren con las FARC y reiteró que los colombianos tendrán la última palabra, no solo como un acto de democracia, sino en cumplimiento de la promesa que se hizo desde el principio. El presidente Santos ante los magistrados insistió en dejar un mensaje claro. Aunque no tiene la obligación constitucional ni legal de someter el acuerdo final de paz a la refrendación popular, lo va a hacer. Por el futuro de Colombia, por la ilusión posible de vivir por fin en un país normal, sin guerra, le pido respetuosamente al máximo guardián del Tratado de Paz, que es la Constitución de 1991, que declare exequible la ley estatutaria del plebiscito para la paz. Para que los colombianos voten a conciencia, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que el acuerdo final y todos sus puntos tendrán que ser ampliamente difundidos y conocidos por todo el país. Para el jefe del equipo negociador del gobierno se trata en esencia de poner en práctica 2 valores trascendentales. El ingreso al bloque de constitucionalidad para la aplicación de lo pactado apunta al cumplimiento de la palabra empeñada y los otros instrumentos buscan satisfacer la seguridad jurídica. No es una concesión a las FARC, es una necesidad para todos. El fiscal encargado, por su parte, le pidió a la Corte declarar inexequible el plebiscito como mecanismo de refrendación. El proyecto de ley estatutaria es inconstitucional porque modifica la esencia del plebiscito, es decir, tergiversa drásticamente la naturaleza de esta figura.
Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que el presidente Juan Manuel Santos y el equipo negociador del gobierno en los diálogos con las FARC perdieron la vergüenza impulsando el plebiscito y el acto legislativo para la paz. Durante la audiencia pública del acto legislativo por la paz, el jefe del Ministerio Público dijo que el pueblo va a votar, pero no va a decidir nada. Esa es una promesa vergonzosa y una de las mentiras más del actual gobierno. Estaba oyendo la intervención del señor presidente y el doctor Sergio Jaramillo. Perdieron la vergüenza. Perdieron la vergüenza. El presidente, palabras más, palabras menos, lo que dijo era que la refrendación era una concesión graciosa. En la misma audiencia pública, pero sin la presencia del procurador Alejandro Ordóñez, el alto comisionado para la paz le respondió al jefe del Ministerio Público. Le dijo que sus declaraciones le generaban profunda preocupación y que debía serenarse. Realmente tengo que decir que me causa una profunda preocupación. Yo le recomiendo al procurador general que se serene y que entre en esta onda que estuvimos promoviendo todos esta mañana en la Corte Constitucional, que es la onda del debate racional, de la deliberación tranquila, de manera que me parece que otra vez el señor procurador está peleando con espantapájaros. El alto comisionado para la paz, el procurador general y el ministro del Interior participaron de la audiencia pública previa al último y definitivo debate en la plenaria de la Cámara sobre el acto legislativo para la paz. Entre tanto, la guerrilla de las FARC propuso una reforma política para darle mayor participación a la oposición en la conformación del Estado. En un mensaje enviado al Congreso, alias Iván Márquez dijo que se deben crear los mecanismos para que la guerrilla cambie las balas por votos. El jefe negociador de las FARC anticipó lo que espera esa guerrilla de la configuración de un estatuto de la oposición. No se trata de dádivas misericordiosas. La oposición requiere de las simetrías de poder propias de un auténtico régimen democrático. Y señaló en qué instituciones debería tener mayor espacio la oposición para hacer un verdadero contrapeso al gobierno. La Junta Directiva del Banco de la República, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el COMPES, el CONFIS y el Consejo Nacional Electoral. Según la propuesta de las FARC, el contralor debería ser elegido de una terna configurada por los partidos de oposición. La DIJÍN capturó en el Cesar a un fiscal que estaba vinculado presuntamente con la banda criminal de Los Rastrojos. Procedo a leerle. Según la DIJÍN, entre el 2006 y 2012, este fiscal habría suministrado información confidencial a integrantes de Los Rastrojos con investigaciones penales en los departamentos de Cesar, Santander y Norte de Santander. La captura de este funcionario, que según la policía usó su cargo para transportar droga a distintas zonas del país a cambio de grandes sumas de dinero, se logró porque miembros de Los Rastrojos capturados en los últimos meses lo mencionaron en distintos juicios y declaraciones. También 2 agentes del CTI fueron capturados en Chiriguaná, en el Cesar, por falsificar órdenes de allanamiento para ingresar a locales comerciales a extorsionar. En un gigantesco operativo, la Policía Fiscal y Aduanera descubrió una nueva y sofisticada modalidad de los contrabandistas para ingresar ilegalmente combustible de Venezuela al país. En 9 cilindros de gas contrabandeaban combustible de Venezuela hacia Colombia 3 hombres que fueron capturados cuando intentaban despistar a las autoridades en el sector de Mayapo, en La Guajira. Solo en uno de los vehículos retenidos eran transportados 14 galones de gasolina ilegal y en otros automotores 7 recipientes más que contenían 49 galones de hidrocarburo de contrabando procedente del vecino país. Dentro de los cilindros y poderlo transportar simulando que es gas propano. Dentro de estos cilindros encontramos un total de 63 galones, eran transportados en diferentes vehículos, como si fuesen muy normal que los llevasen para recarga o que si ya los llevasen hacia sus viviendas cargados. En otro operativo fueron incautados 2.200 galones de combustible y 4 vehículos y mercancía valuada en 140 millones de pesos. El desbordamiento del río Yotocó provocó una emergencia en el municipio del mismo nombre. El nivel del agua alcanzó 1,30 m en el interior de las casas. Fueron 5 horas continuas de lluvias las que originaron que habitantes de los barrios La Cruz y La Inmaculada quedaran sin nada. Dicen los moradores que desde hacía 30 años no veían correr el río Yotoco con tanta fuerza. La verdad estamos abandonados. Estamos abandonados porque anteriormente las administraciones no se han preocupado por hacer una canalización al río Yotoco.
El nivel del agua superó en el interior de las casas el 1,30 m. Por eso califican como un milagro que no se presentaran víctimas. Las familias perdieron muebles, víveres, enseres y animales de cría. Comencé a gritarle a todo el mundo que el río salió, entonces decidimos salirnos por aquí hasta la subidita para poder proteger nuestras vidas, ¿no? El censo inicial adelantado por las autoridades locales y departamentales deja un balance de 100 familias damnificadas. En medio del lodo, los afectados pasaron el día tratando de recuperar lo poco que el río les dejó. Y en Antioquia, las autoridades ambientales identificaron a los autores de la muerte de un jaguar y anunciaron medidas legales contra ellos. Por la información de un ciudadano, luego del ofrecimiento de una recompensa de 5 millones de pesos, Corantioquia logró identificar los responsables de la muerte de un jaguar en el Magdalena Medio Antioqueño, en límites de Yondó y Puerto Berrío. Nosotros vamos a imputar cargos a 6 personas. Que digamos lo que están relacionadas con el lugar donde se presentaron los hechos. Sin embargo, una persona ha aceptado, digamos, lo que realizó la muerte del jaguar, alega que fue en defensa propia. El hombre que admitió que disparó contra el jaguar y las otras 5 personas deberán pagar una multa. Desde el punto de vista sancionatorio ambiental, que los puede llevar hasta multas de 3.500 millones de pesos. La corporación entregó el informe técnico que relaciona las pruebas encontradas a la policía y a la fiscalía para que inicien el proceso legal y tomen las medidas necesarias. La Fiscalía adelanta una investigación por la desaparición de varios vehículos de las empresas municipales de Cali. Las instalaciones de la entidad fueron objeto de un nuevo allanamiento. Esta mañana funcionarios del CTI de la Fiscalía allanaron el edificio central de las empresas municipales de Cali, buscando más pistas sobre el caso del robo de 64 vehículos dentro de la empresa de servicios públicos. Pues somos muy optimistas, estamos viendo al CTI trabajando fuertemente en Cali. De 664 vehículos que tienen las empresas municipales de Cali, se desconoce el paradero de 64 de ellos, entre los cuales hay motocicletas, camperos, maquinaria pesada, entre otros. Este es el segundo allanamiento que realiza la Fiscalía en Cali en menos de un mes. La Fiscalía indaga si la red que está detrás de la venta de los vehículos tiene algo que ver con el asesinato de 4 trabajadores del Departamento de Talleres y Transportes de Cali durante el año anterior. De otro lado, la superintendente de Servicios Públicos se reunió con la gerente de las empresas municipales de Cali y descartó una posible intervención de la empresa. La Contralora de Bogotá, Ligia Inés Botero, advirtió que la alcaldía de Enrique Peñalosa no cuenta con los estudios técnicos y financieros que sustenten la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá. La secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, respondió al cuestionamiento. La ETB se va a vender sin contar con soportes claros sobre su actualidad financiera y su futuro como empresa, según indicó la Contraloría de Bogotá. En este momento no se tiene realmente un soporte técnico que le permita señalar a la ciudad y tomar decisiones de control político. El organismo advirtió la caída en los dividendos y el aumento de los gastos de la ETB, pero pidió que se aclare qué sucedería si pasa al sector privado. Que se le diga realmente a la ciudad cuáles son realmente las posibilidades que tiene la ETB. La alcaldía le salió al paso a la crítica, dijo que ha presentado las cifras reales ante el Consejo y explicó por qué aún no se contrata un estudio para saber cuánto cuesta la ETB. Si nosotros contratáramos los estudios antes, incurriríamos en un posible detrimento patrimonial. Según la Contraloría, vender la ETB solo financiaría el 2,6% del Plan Distrital de Desarrollo. Por cartelización empresarial, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó y multó a las compañías Familia, Papeles Nacionales y Papeles y Cartones de Risaralda. La empresa Kimberly fue exonerada del pago de la millonaria multa por convertirse en el primer delator dentro de este proceso. Familia, Papeles Nacionales y Papeles y Cartones de Risaralda deberán pagar una multa que asciende a los 185.000 millones de pesos. La superindustria comprobó que por más de una década se cartelizaron. 21 altos directivos también fueron encontrados responsables. Operaba como una verdadera estructura encubierta destinada a burlar o violar el régimen de protección de la libre competencia económica. La superintendencia le concedió a Kimberly, en su condición de primer delator, la exoneración del 100% de la multa. Además, la SIC le concedió a Papeles y Cartones de Risaralda una reducción del 30% de la multa impuesta. El caso no fue el mismo para Familia por incumplir las obligaciones. Excluyó a dicha empresa de los beneficios acordados provisionalmente y consistentes en una eventual reducción de no menos del 50% de la sanción.
La superintendencia también archivó la investigación a favor de Drivers Andina S.A. y 21 personas naturales que se desempeñaron como altos ejecutivos de las empresas investigadas. Según la OCDE, los carteles empresariales fijan artificialmente los precios en el mercado, en promedio con un sobreprecio de 30%. De otra parte, la Superintendencia Financiera puso al descubierto las prácticas abusivas que tienen las entidades financieras con los consumidores luego de una revisión que hizo a los contratos que forman los clientes con la banca. La Superfinanciera identificó las prácticas abusivas que los establecimientos de créditos y las compañías de seguros ejercen sobre los consumidores. Lo que esperamos es que los consumidores financieros lo utilicen como una manera para proteger sus derechos. El proceso estuvo basado en una evaluación de los motivos de quejas y de las demandas que llegan a la superintendencia. No se puede exigir su aplicación por parte de las entidades financieras. Algunas de las prácticas abusivas son limitar el pago anticipado total o parcial de las obligaciones, exigir al consumidor requisitos adicionales a los pactados inicialmente cuando se cancele un producto, exigir al consumidor pagos desde la fecha de aprobación de los créditos aún sin haberse desembolsado, cobrar el primer pasisalvo por cancelación total de obligaciones de crédito. El gobierno, a través del viceministro de Agricultura, Juan Pablo Díaz Granados, anunció la implementación del programa de alianzas productivas que pondrá fin a la intermediación en el sector agropecuario. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el nuevo esquema de alianzas productivas permite un contacto directo entre el empresario y los medianos y pequeños productores del sector agrícola. De esta manera se eliminan los intermediarios y por ende la especulación de los precios en el mercado de alimentos. El agricultor inicial o el agricultor original como punto de partida y el perfil, vuelvo a insistir, no hay alianza, no se consolida el modelo si no hay un socio comercial formal. Hablo de una gran superficie o hablo de una gran empresa con reconocimiento nacional. El funcionario hizo un balance positivo del programa al señalar que uno de los compromisos es comprometer la compra y venta de productos desde que inicia el periodo de siembra. La compra de la cosecha sea a un precio justo de mercado para el productor que la ha generado, evitando por demás las nocivas intermediaciones. Cabe recordar que la meta es llegar al 1.000.000 de hectáreas cultivadas. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, ordenó la reorganización de la empresa Estrategias en Valores. Como mecanismo de protección a los usuarios del crédito por libranza, la Superintendencia de Sociedades ordenó la reorganización de la empresa Estrategias en Valores S.A. por el incumplimiento de los pagos, cláusulas de los contratos, entre otros. La medida tiene como fin la protección del crédito y la recuperación de los activos de la empresa ante las reclamaciones de los acreedores. Apuntan a procurar la recuperación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo y naturalmente a proteger el crédito que esté involucrado con estas compañías. Con la decisión de la Superintendencia, la empresa queda impedida para realizar enajenaciones o cualquier tipo de venta. La medida de control implica la imposibilidad de realizar enajenaciones por fuera del giro ordinario de los negocios y se trata de precautelar el patrimonio y los activos de manera de proteger a los distintos acreedores vinculados con esta situación. El funcionario hizo un llamado para que los afectados denuncien ante las entidades correspondientes cuando se encuentren este tipo de actividades. Nos enlazamos a esta hora con el canal institucional porque se espera, ahí está un pronunciamiento de Fran Pérez, el delegado del Gobierno Nacional para los diálogos con el ELN. Y Carlos Melo por el ELN, las delegaciones de gobierno, los diálogos con el ELN, las FARC, rechazamos enérgicamente este hecho y exigimos la liberación inmediata de los periodistas y de todos los secuestrados. De igual forma, nos solidarizamos con las familias frente a la dolorosa situación que están viviendo. El respeto por la libertad individual y de prensa es una de las bases de una democracia plena y garantía de la paz. En un país que hoy transita hacia la construcción de una paz estable y duradera, es inaceptable que sigan ocurriendo atentados de este tipo contra la sociedad. Muy bien, declaraciones en directo a esta hora de la noche desde la Casa de Nariño. Continúe usted. Es el rechazo que ha hecho a esta hora el señor Fran Pérez, el jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos con el ELN, exigiendo la liberación inmediata de Salud Hernández y de los integrantes del equipo periodístico de RCN Noticias que están secuestrados, que están en poder del ELN, como ha confirmado hoy el gobierno nacional. Les contamos ahora en la información económica que el dólar perdió más de 7 pesos en la jornada de hoy. Los indicadores económicos en CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.054 pesos con 60 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.850 pesos y la venden en 2.880 pesos. Un euro cuesta 3.421 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 21 centavos. El azúcar se transó en 17,43 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $49 con 39 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.395 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,35% a 1.302 puntos. La acción de Preferencial Da Vivienda fue la que más subió, con una valorización de 2,47% a 25.740 pesos. La acción que más cayó fue la de Concreto, al perder 4,17% a 1.150 pesos. El Manchester United hará oficial mañana la llegada de José Mourinho como nuevo técnico. Ya volvemos. Ya está con nosotros Paula Viloria y toda la información de la tecnología en CMI. Un agricultor puede llegar a perder hasta el 100% de sus cultivos por una helada, una propagación de plagas, entre otras razones. A continuación les presentaremos una aplicación que podría ayudar a controlar este tipo de situaciones. Este es un invernadero inteligente que es monitoreado por Farm App, una aplicación que sirve para el monitoreo de cualquier tipo de cultivo. La herramienta monitorea el clima, las plagas y la nutrición del suelo. De esta manera, los cultivadores pueden tener mayor control del proceso de crecimiento de sus plantas desde la germinación hasta la post cosecha. La herramienta, que minimiza el error humano en los cultivos, fue desarrollada por dos colombianos, un ingeniero de software y un ingeniero mecánico. Estamos desarrollando tecnologías para que en un simple teléfono que no sea un teléfono inteligente, sino un teléfono tradicional que muchos de nuestros campesinos tienen, tengan información pertinente, que sepan incluso cuánto está el precio puede ser el precio de su cosecha, cuánto puede, qué enfermedades se pueden estar dando de acuerdo a las condiciones de su región y su zona. La aplicación procesa la información ingresada en tiempo real y, según sus creadores, este control puede aumentar la productividad de los cultivos hasta en un 20%. De acuerdo con sus creadores colombianos, se espera que en los próximos días esta herramienta también sea presentada en Chile. ¡Feliz noche! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Todavía el Manchester United no lo hizo oficial, pero toda Inglaterra está hablando de que José Mourinho es el nuevo técnico de los Diablos Rojos. José Mourinho ya es el nuevo técnico del Manchester United. La novela terminó cuando su representante Jorge Méndez afinó los detalles de la operación. El acuerdo quedará totalmente cerrado este viernes cuando se haga el anuncio oficial por parte del club. El portugués de 53 años y sin equipo desde que fue despedido del Chelsea el 17 de diciembre de 2015, firmó con los Diablos Rojos por las próximas 3 temporadas. Recibirá 15 millones de euros por año. Desde ya se habla de los duelos Mourinho-Guardiola, que serán los más atractivos en Inglaterra, pues el técnico español estará dirigiendo al Manchester City. Les recuerdo que el Manchester City va a jugar pre-Champions y el Manchester United solamente Europa League, no tiene Champions este año. José Pekerman sumó en Miami un día más de entrenamiento con 19 jugadores de la selección de cara al amistoso del próximo domingo frente a Haití. La selección colombiana hizo trabajos tácticos y ejercicios específicos según las posiciones de cada jugador. El técnico Pekerman hizo fútbol y comienza a definir el equipo que enfrentará a Haití el próximo domingo. Sebastián Pérez habló del llamado nuevamente a la selección. La misma ilusión, el mismo deseo, el mismo orgullo. Siempre vestir esta camiseta es motivo de felicidad, de responsabilidad. Sabemos que todo el país espera mucho de nosotros, de esta selección, después del doble triunfo que obtuvimos en la anterior eliminatoria y ojalá que lo podamos reivindicar en esta Copa, que empecemos con pie derecho y que podamos llegar lo más lejos que se pueda. El arquero David Ospina se refirió a sus compañeros que están llegando por primera vez al combinado. Yo creo que son jugadores jóvenes pero con mucha experiencia, que vienen haciendo las cosas muy bien en los respectivos equipos, entonces es tratar de acoplarnos lo más rápido posible. Frente a Haití, la selección colombiana, bajo la dirección de Pekerman, cumplirá el amistoso número 20. Hasta el momento de los 19 jugados, ganó 13, empató 5 y perdió 1.
Y hoy se corrió la etapa más larga del Giro de Italia, la 18, 240 kilómetros que fueron de transición. Todo se mantiene igual. Mañana se viene una etapa durísima que va a definir muchas cosas. Una nueva jornada de transición fue la que se vivió este jueves en el Giro de Italia, con 240 kilómetros entre Mugello y Pinerolo. Una fuga que se fraguó desde el comienzo de la fracción logró llegar a buen puerto, gracias a que en el lote principal ninguno de los favoritos intentó hacer descuentos con respecto al líder, el holandés Steven Kruijswijk. Los escapados, que llegaron a tomar hasta 15 minutos de ventaja con respecto al grupo de la Maglia Rosa, definieron entre ellos el ganador de la jornada, que terminó siendo el italiano Matteo Trentin de Letix Quick-Step. A 13 minutos y 24 segundos arribaron los llamados a definir el título del Giro, encabezados por Alejandro Valverde del Movistar y sin sacarse diferencias en la general. Kruijswijk lidera con 73 horas, 50 minutos y 37 segundos, seguido por Chávez y Valverde a más de 3 minutos. Mañana jornada clave con 162 kilómetros entre Pinerolo y Risol, que puede dejar definido el podio del Giro de Italia. Y una nueva jornada se disputó hoy en Roland Garros. El número 1 del mundo, Djokovic, no tuvo problema, Nadal tampoco, avanzaron sin inconvenientes. Fue eliminada la bogotana Mariana Duque por la 15 preclasificada. Mucho más los peloteos largos. La participación colombiana en Roland Garros llegó a su fin con la eliminación en segunda ronda de la bogotana Mariana Duque, quien no pudo ante la estadounidense Madison Keys. Duque, quien venía de ganar en su debut ante Daria Gavrilova, cayó en sets corridos frente a la preclasificada 15 del certamen con parciales de 6-3 y 6-2. La eliminación de Duque se suma a la de Santiago Giraldo y la pareja conformada por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. El que continúa con paso firme es el español Rafael Nadal. El 9 veces campeón en París no tuvo problemas para deshacerse del argentino Facundo Bagnis, a quien superó con un contundente 6-3, 6-0 y 6-3. La de hoy es la victoria 200 de Nadal en torneos de Grand Slam, cifra alcanzada por un grupo selecto de 8 tenistas a lo largo de la historia. Cerramos con el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, quien sin mostrar lo mejor de su juego avanzó a tercera ronda tras superar al belga Steve Darcis. Nole se vio presionado por Darcis en la primera manga, que se definió 7-5 en favor del serbio, para después cerrar el match con un 6-3 y 6-4. Que tengan una buena noche, acordate siempre, mira deporte y hace deporte, y nos vemos más tarde en la emisión central de CMI. Nos vamos, hasta aquí las noticias, a las 9:30 más información, pero el llamado, Gina, sigue siendo el mismo. Ahora que se ha confirmado que el ELN tiene a Salud Hernández Mora, a Diego de Pablos y a Carlos Melo, la exigencia es que los liberen cuanto antes. Así es, los queremos libres. A las 8:30 los vuelvo a ver con la información internacional. Hasta entonces. Chao.